Hola, mi nombre es José Osvaldo Ledesma y soy profesor de Derecho Procesal. Estoy convocado en esta oportunidad para hablar muy brevemente de algunos consejos para los abogados litigantes en materia probatoria de práctica del derecho probatorio con inteligencia artificial generativa y fundamentalmente para los abogados y procuradores que forman parte del Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de Resistencia, a cuyo presidente, el doctor Galassi, y también al Nexo, que fue Natia. Agradezco especialmente la convocatoria una vez más. Bueno, en esta oportunidad me toca, como recién les dije, abordar la práctica del derecho probatorio con inteligencia artificial generativa. Lógicamente, por el tiempo que tengo asignado, no puedo darlo con la amplitud que quisiera, pero vamos a ver algunas herramientas útiles para el ejercicio profesional del abogado en esta materia. Bueno, antes de ver las herramientas, yo le quisiera brevemente repasar algunas cuestiones a tener en cuenta al momento de utilizar inteligencia artificial generativa. La primera es capacitación constante. Quienes estamos en el tema sabemos que esto se actualiza todas las semanas. Van surgiendo nuevas versiones, nuevas características, nuevas herramientas de inteligencia artificial. Eh, digamos, lo que podamos decir hoy, quizá la semana que viene o el mes que viene, o ni hablar el año que viene, ya esté desactualizado, con lo cual esto obliga permanentemente a estar capacitándonos, que puede ser con capacitaciones formales o simplemente buscando, investigando por cuenta propia todo lo que tenga que ver con esta temática. Comprender las limitaciones, como todos ya sabemos a esta altura 2025, no podemos decir que ignoramos que las inteligencias artificiales, sobre todo las de tipo generativo, los modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial generativa, tienden a alucinar. ¿Qué quiere decir alucinar? Bueno, producir respuestas que parecen plausibles y coherentes, pero que en realidad contienen errores, ¿verdad? Incoherencias, sesgos, que tienen su origen muchas veces en los datos con los cuales es alimentada, por así decirlo, la inteligencia artificial, pero que también es propio del funcionamiento de estos modelos de lenguaje. Bueno, tener en cuenta que el ser humano siempre tiene que estar en el centro, en el bucle, es decir, lo más importante acá es no perder de vista que el criterio humano es insustituible. Es decir, es necesario una revisión humana anterior al momento de que yo le voy a suministrar la información a la inteligencia artificial y posterior. Nunca delegar completamente en la inteligencia artificial el trabajo. La idea es que la inteligencia artificial sirva para potenciar las habilidades humanas y no para sustituir, ¿verdad? Porque aparte no lo puede hacer. Em, y por último, la privacidad. La privacidad es importante. Nosotros trabajamos con datos de personas de un lado y de otro del mostrador. Y ustedes tienen que saber que los datos de los clientes de ustedes tienen que ser preservados. Es muy sencillo. Ustedes simplemente toman una herramienta que todo el mundo ocupa, que es Word, y con la función buscar y reemplazar, anonimizan, es decir, cambian por iniciales o bien por un seudónimo, si así lo desean. Los datos de la persona lo pueden hacer en un par de minutos. Es súper fácil de hacer. Con esto están cumpliendo con la anonimización y o la pseudonimización y por ende protegiendo los datos personales de la gente con la cual ustedes trabajan. Bueno, estrategia de prompting. ¿Qué es el prompt? Yo calculo también, esto es un repaso muy rápido, ¿no? Porque calculo que todos a esta altura sabemos que un prompt es la forma de comunicarse entre el ser humano y la máquina, es decir, la instrucción, la orden que yo le voy a dar a la máquina y que en gran medida depende de cómo lo haga el resultado que voy a obtener. Por esto se habla de ingeniería de prompts, como en realidad no tiene mucho que ver con la ingeniería en sí mismo, sino con la habilidad, las técnicas que se pueden utilizar para poder obtener prompt, respuestas más efectivas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se aconseja en este ámbito? Bueno, se habla que el prompt tiene que ser lo más detallado posible, prompt largo, por lo menos el inicial, porque eso es otra cosa, se va dando como una dialéctica, como un ida y vuelta entre el ser humano y la máquina para ir afinando los resultados. No siempre el resultado que yo busco me va a suministrar en el primer prompt. Sí, le voy a dar un prompt inicial largo, detallado y preciso,
con el rol, con el contexto, el objetivo, es decir, lo que yo quiero, la entrada que le voy a suministrar, la salida que yo espero y otros detalles de acuerdo a lo que le esté pidiendo, ¿no? Pero una vez que yo reciba esa respuesta, yo voy a tener que ir como perfilando con otros prompts, quizá un poco más cortos, pero ir perfilando para obtener lo que yo realmente necesito. Y fraccionar tareas complejas. Hay tareas que si uno le da de una sola vez a la inteligencia artificial, lo que tiende a hacer es a dar una respuesta un poco más genérica, un poco más corta, y eso muchas veces a mí no me sirve. O sea, yo necesito una respuesta más analítica, más profunda, más sopesada. Entonces, para poder lograr esto, cuando son esas tareas complejas, pensemos por ejemplo en el ámbito probatorio, los alegatos o la valoración probatoria que se hace en la sentencia por parte del órgano jurisdiccional, yo necesito fraccionar esas tareas, o sea, dividirla en pasos más pequeños y luego hacer una integración en una conclusión única. Bien, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer con inteligencia artificial generativa aplicada a la prueba. Hoy solamente por razones de tiempo vamos a enfocarnos en dos o tres de ellas. En primer lugar, quiero hacer una aclaración también. Estos prompts por ahí están hechos más que nada para ser utilizados con ChatGPT o ChatGPT, porque tengo también prompts que están específicamente adaptados y personalizados para la valoración probatoria, que todavía están en etapa experimental, pero la actividad de hoy yo quisiera mostrarle otras herramientas que se pueden utilizar, que son gratuitas y que tiene cada una de ellas sus características para que ustedes vean cómo es la performance de cada una de estas herramientas. Bueno, los alegatos tendría que darlo por último, ¿verdad? Pero yo quiero pasar antes a esa parte porque les quiero mostrar cómo funciona una herramienta que a lo mejor muchos de ustedes ya la conocen, pero que otros seguramente no, y que es Notebook. Eh, Vamos a pasar a Notebook justamente, mientras antes de darle en prompt, les quiero contar qué es Notebook. Notebook es una inteligencia artificial que pertenece al ecosistema de Google. Es una inteligencia de las inteligencias artificiales de Google. También está Gemini, que es la inteligencia creativa por excelencia de Google, para lo que es creación de texto, ¿verdad? Después tiene otras para videos, bueno. Pero, ¿por qué a mí me gusta Notebook? Notebook en su versión gratuita permite subir hasta 50 fuentes por cada cuaderno. Notebook significa cuaderno en inglés. Y permite hacer tres resúmenes diarios en su versión gratuita, tres resúmenes diarios de audio. También permiten video, pero en inglés, mapas conceptuales, bueno, y preguntas para hacer autoevaluación, etcétera. Una serie de herramientas que realmente es súper útil para cuando uno está estudiando. En realidad, para los estudiantes es súper útil, pero para cualquier persona que esté estudiando algo y quiera profundizar en el estudio de eso, es súper, súper útil. Y esto de los podcasts o resúmenes de audio es muy bueno y también les puede servir a ustedes cuando van a hacer los alegatos, sobre todo quienes tienen el sistema de oralidad, de proceso por audiencia, como Chaco, por ejemplo, porque permite hacer foco en determinados puntos. Por supuesto que ustedes los alegatos lo van a hacer en la audiencia de vista de causa, donde se supone que al menos la prueba testimonial, se van a enterar ahí de lo que el testigo diga y van a tener que un cierto margen de improvisación, ¿verdad? Pero una buena parte de los alegatos se les puede ayudar a hacer notebook de antemano con todas las pruebas que se produjeron con anterioridad, con la prueba documental, con la prueba de informes, con las pericias, etcétera. Así que es una buena herramienta para poder hacer los alegatos. Y además se puede personalizar diciéndole dónde quiere uno que ponga el foco al momento de hacer este trabajo. Entonces, fíjense, por ejemplo, y hay otra cosa importante que quiero decirles antes de pasarles al ejemplo. Lo que tiene Notebook es que es una herramienta, en mi opinión, la ideal para usos analíticos. Ustedes tienen a nivel macro dos grandes usos que se le puede dar a la inteligencia artificial generativa, los usos analíticos y los usos creativos. Los usos analíticos
son aquellos en los cuales yo le proporciono a la inteligencia artificial generativa una o más fuentes, por ejemplo, una sentencia, un capítulo de un libro, un video, un audio, bueno, en síntesis, una fuente y le pido que me analice esa fuente o que me extraiga datos de esa fuente o que correlacione una fuente con otra, pero siempre con lo que yo le estoy dando. Con lo cual, y esto presten mucha atención, el margen de alucinación del notebook es prácticamente nulo. Es decir, es muy fiel y muy precisa la respuesta que da Notebook, porque justamente al ser una herramienta analítica, y no tener esa creatividad que tienen las otras inteligencias artificiales, al ser una inteligencia artificial analítica, se va a basar exclusivamente en el texto que yo le dé. Y me va a dar enlaces que ya le voy a mostrar, en los cuales yo voy a poder verificar en el momento que la respuesta que me está dando es fiel al texto que yo le di. Con lo cual, para los operadores jurídicos, para nosotros, de un lado y de otro del mostrador, no es un dato menor. La precisión que nosotros necesitamos en muchas de las tareas que hacemos es súper valorada. Entonces, para nosotros, esta herramienta Notebook, por eso me parecía importante en esta actividad mostrarles un poco cómo funciona. Es súper importante porque justamente la precisión que nos da quizá no nos dan otras inteligencias para usos analíticos. Ahora, si lo que yo estoy necesitando es un uso creativo, es decir, un uso en el cual la inteligencia artificial genere contenido distinto, lógicamente a partir de un prompt que yo le dé, pero distinto de lo que le estoy proporcionando, ahí sí no me sirve Notebook para ese uso. Por ejemplo, si yo quiero, a raíz de, yo le doy unos hechos y quiero que me haga las preguntas de los testigos o que me ayude a hacer las preguntas, los puntos de pericia o las preguntas para la declaración de parte, es decir, que vaya surgiendo diferentes, generando diferentes cosas que no están, quizá al menos no explícitamente en la fuente original, quizá Notebook no sea la mejor herramienta porque es bastante más acotada en cuanto a la creatividad y sí necesite otra de tipo más creativo como ChatGPT, como Gemini, Copilot, etcétera. Hoy vamos a ver Copilot, que es la de Microsoft, que también tiene mucha utilidad en materia de usos creativos. Bueno, dicho esto, entonces vamos a subir una fuente a Notebook. Es una minuta de pruebas de prescripción adquisitiva. Yo le voy a mostrar acá brevemente. ¿A qué me refiero cuando digo minutas de pruebas? Es lo que ustedes tienen que hacer cuando van a pedirle, por ejemplo, en este caso, que les haga la ayuda a hacer los alegatos, le tienen que pedir, le tienen que suministrar una minuta de pruebas. ¿Qué quiere decir minuta? Un resumen, una síntesis de las pruebas que hay en el caso. Fíjense, en 3 páginas tenemos todas las pruebas de una prescripción adquisitiva. Obviamente no van a poner con lujo de detalles, sino en forma muy sintética. Por ejemplo, documental, plano de mensura. Esto quiero aclarar que es de la vida real. Estas minutas de prueba son de una prescripción adquisitiva de verdad, pero lógicamente que está todo cambiado, ¿no? Para proteger la privacidad. Plano de mensura para revisión adquisitiva en original número tal, aprobado por catastro, a nombre de fulano de tal, domicilio tal, firma el agrimensor tal, fecha tal, original, hay que decir de original, fotocopia, fotocopia simple, fotocopia certificada, si es instrumento público, instrumento privado, privado con firma certificada, o sea, le doy esos datos porque de eso va a depender, lógicamente, el valor que va a tener la prueba, ¿no? Acá en testimonial, por la general de la ley, fulana de tal, tantos años, casada, ama de casa, para que ya P, etcétera, no es pariente, no tiene interés. Bueno, la síntesis de lo que declaró, lo que decían las preguntas, para que diga, por ejemplo, una nomás voy a leer, para que diga si sabe y le consta dónde vive CRC, resuelve. Perdón, responde, vive frente a mi casa, por calle sin nombre, en el paraje Yajapé, a 2 cuadras del colegio secundario. 3, para que diga tal cosa, bueno, y así, cortito, lo que contestó cada testigo, lo que se reconoció en el reconocimiento judicial, también muy breve, pero sin dejar de mencionar información importante, ¿no? Y la informativa, la de PEC seccional Itaibate, inmueble ubicado tal, los datos, desde cuándo posee el servicio de energía eléctrica, número de usuario tal, número de medidor tal, bueno, todo lo fundamental de lo que dice el informe, no presenta deudas, etcétera. Bueno, esa es la minuta. Esa minuta yo le doy a
como una fuente, digamos, acá pongo agregar y agrego la fuente. Fíjense la variedad de fuentes. Puedo agregar textos, puedo agregar audio, documentos de Google, presentaciones de Google, sitios web, videos de YouTube, o sea, los vínculos. Puedo copiar un texto y pegarlo. Es decir, la variedad de fuentes es realmente muy amplia. En este caso le puse un documento en PDF. ¿Y qué voy a hacer? Fíjense, acá les voy a mostrar el podcast. Em, Quiero ver si estoy compartiendo audio. Voy a poner pausa en la grabación para ver si estoy compartiendo audio y vuelvo enseguida. Efectivamente, a ver, ahí está. Efectivamente no estaba compartiendo el audio, así que hice bien en pausar. Fíjense, acá donde dice resumen de audio, resumen de video por ahora lo tenemos en inglés, así que no le va a servir, salvo que ustedes dominen el inglés. Mapa mental para hacer como un cuadro conceptual, digamos, de los temas. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Eh, Informe para hacer guías de estudio, preguntas, etcétera. También les sirve mucho si ustedes están estudiando un tema en particular. Pero ahora vamos a hacer solamente el resumen de audio. Ustedes pueden simplemente hacer clic en acá donde dice resumen de audio y se va a hacer automáticamente el podcast. O lo pueden, ¿cómo es que se dice? Personalizar si ustedes quieren que haga foco en algo en particular o que diga algo en particular. Acá lo vamos a personalizar. Hacen clic en los tres puntitos, personalizar y voy a poner, por ejemplo, quiero que hagas énfasis en las pruebas documentales y de informes. La idea es que el producto sea una suerte de alegatos orales para convencer al juez que haga lugar a la demanda de prescripción adquisitiva. Esto forma parte de una charla para el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia. Agradece al doctor Galassi, su presidente, y especialmente a Natia, que es inexo con el colegio de tantos años, a quien agradezco mucho la convocatoria y la confianza, por esto, por la convocatoria y la confianza. Desea éxitos a todos los profesionales que están viendo esto. Bien, ahora vamos a generar. Esto tarda unos minutitos, entonces mientras esto se está haciendo, por eso lo di vuelta, invertí el orden, porque mientras esto se hace, nosotros vamos a seguir trabajando con lo demás. Bien, volvemos entonces. Estos eran los alegatos. Yo le decía que teníamos diferentes cosas que podíamos hacer con la inteligencia artificial generativa en materia de pruebas. Bueno, en primer lugar, no vamos a ver todo esto lógicamente porque no hay tiempo, pero vamos a detenernos en algunos puntos. Quiero ver que veamos el ofrecimiento de pruebas. Ustedes saben que cuando hacen su escrito postulatorio, llámese demanda, llámese contestación de demanda, tienen que ofrecer todas las pruebas, ¿verdad? O sea, adjuntar la prueba documental y ofrecer el resto de las pruebas. Fíjense cómo acá está el rol, asistente de redacción, el contexto, trabajas en un estudio jurídico, bueno, acá dice de la provincia de Corrientes, le podemos cambiar y le ponemos de resistencia, como auxiliar en la provincia del Chaco, perdón, como auxiliar en la redacción de escritos profesionales. Tu objetivo es ayudarme a encontrar pruebas pertinentes con los hechos de una demanda y exponerla de manera precisa y concisa en el sector de ofrecimiento de pruebas del escrito. Redactar el listado de pruebas pertinentes para poder ofrecer en un escrito de demanda cuyos hechos te voy a copiar. El producto debe ser dividido en apartados, cada apartado un tipo de prueba, documental, informativa, declaración de parte, testimonial, pericial.
reconocimiento judicial. Para la estructura de la respuesta, bueno, este es un modelo que yo le iba a proporcionar, pero no, porque a mí ahora me interesa el ofrecimiento de prueba, porque este prompt en realidad estaba hecho para que haga toda la demanda completa e incluya el ofrecimiento de prueba. Es importante que las pruebas me sugieras tengan estricta correlación con los hechos de la demanda y que contribuyan a demostrar la postura del actor. Responsabilidad exclusiva del demandado. Esto lo voy a cambiar porque estaba hecho para una demanda de daños y perjuicios por accidente de tránsito. Le voy a cambiar para adaptarlo a la prescripción adquisitiva, que es el ejemplo que les quiero dar hoy. Bueno, pone cada prueba indicada con qué hecho se relaciona. Bueno, vamos a copiar esto. Lo de los parámetros, bueno, los de parámetros también. Em, a ver. Para esto vamos a utilizar Copilot, que es, como les dije, la inteligencia artificial de Google. Em, bien, vamos a suministrarle, estamos en la versión gratuita de Copilot, los hechos de la demanda de prescripción adquisitiva. Ah, acá le tenía que cambiar. Demostrar la postura del actor. Posesión pública, pacífica e ininterrumpida, con ánimo de dueño, aunque parezca una redundancia. em, por el lapso de al menos 20 años. Pública y continua, pacífica e ininterrumpida. Bueno, bien, vamos a ver qué nos da. Bueno, documental. Comprobante, yo le di los hechos. Comprobante, bueno, después ustedes, lógicamente, estos son sugerencias, ¿verdad? Ustedes van viendo qué prueba tienen, cuál le falta, cuál pueden conseguir, cuál no, pero esto les sirve como, no es que van a copiar y pegar directamente a la demanda, porque tienen que ver si tienen lógicamente esas pruebas, ¿no? Pero les sirve para poder tomar ideas de qué pruebas pueden utilizar para demostrar esos hechos que ustedes le están suministrando. Bueno, acá, por ejemplo, comprobante de pago de servicios públicos, agua potable, luz, hecho vinculado, uso continuo del inmueble desde el 92 con servicio de luz y agua a nombre del actor, seguramente esto lo menciona en los hechos. Fundamentación acreditan ocupación efectiva y prolongada del inmueble, evidenciando actos materiales compatibles con el animus domini. Reflejan la permanencia y el uso exclusivo del bien por parte del actor y su familia. Bueno, y así, cada una de las pruebas explica con qué hecho se vincula y cuál es la fundamentación. Y esto está súper importante porque a lo mejor ustedes cuando van a ofrecer la prueba no van a poner a qué está vinculado, cuál es la fundamentación, ¿no? Pero esto les sirve a ustedes para ustedes juzgar si esa prueba va a ser pertinente o no a lo que ustedes desean demostrar, ¿verdad? Entonces, para eso les aclara a qué hecho se vincula, con qué hecho se vincula y la fundamentación. Fíjense, acta de nacimiento de fulano, año tal, hecho vinculado, residencia familiar en el inmueble desde 1988. Fundamentación aporta contexto sobre la vida familiar en el inmueble, reforzando la continuidad y la estabilidad de la posesión. Bueno, y así con todas las pruebas, prueba informativa, qué oficios le sugieren, ¿no? ¿Qué oficios pueden pedir? Declaración de parte, interrogatorio al señor fulano de tal, prueba testimonial de vecinos del paraje Yagapé, en este caso. Ustedes verán después qué vecinos van a ser los que van a consultar, ¿verdad? Que cumplan con los requisitos, que no sean parientes preferentemente, etcétera, que no estén comprendidos en la generalidad de la ley. Bueno, testimonio de familiares convivientes. Acá en Corrientes, no recuerdo ahora puntualmente en Chaco, pero en Corrientes ya el testimonio de parientes no está prohibido, no es una prueba prohibida como la antigua del 427 del Código Procesal de antes, sino que es una prueba que en todo caso será valorada con mayor rigurosidad al momento de dictar la sentencia, ¿no? Pero ya no es una prueba prohibida. Bueno, bueno, ustedes se fijan si les sirve o no, digamos, las sugerencias que le va haciendo. Prueba pericial, reconocimiento judicial. Bueno, y eso después lo van a volcar, ¿verdad? Lo que a ustedes les sirva, lo van a buscar en su escrito para hacer el ofrecimiento de la prueba. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Preguntas a testigos. Vamos, usted ya tiene la fecha de la audiencia de vista de causa, audiencia final o de pruebas, y no se les ocurre qué preguntas le podrían llegar a hacer a los testigos. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, un prompt donde les puede ayudar. Ustedes le pueden pedir 10 preguntas, pero en realidad le pueden pedir
50 preguntas y de esas 50 preguntas ustedes seleccionan las 10 que les parecen más pertinentes. Incluso pueden llevar algunas como anotadas las preguntas para hacerle las ampliatorias o las repreguntas eventualmente si es el testigo de la contraria, digamos. Les pueden plantear un escenario hipotético en base a la contestación de la demanda y que les haga posibles repreguntas para hacer el contraexamen del testigo de la contraria y se llevan el listado. Total, ustedes como abogados tienen permitido tener ese tipo de herramientas auxiliares, digamos, anotaciones y demás, y les hacen las repreguntas en base a esas sugerencias que les hace la inteligencia artificial. Acá veamos, por ejemplo, preguntas para hacerle al testigo de la propia parte. Sos un asistente de redacción, trabajás en un estudio jurídico, tu objetivo es ayudarme a elaborar un listado de preguntas para testigos, analizar los hechos de la demanda que te voy a copiar y pegar, indícame qué pregunta podía hacerle a los testigos que yo proponga. El producto tiene que ser un listado de numeración donde cada ítem se corresponda con una pregunta. Bueno, tiene que tener estricta correlación con los hechos de la demanda y que contribuyan a demostrar la postura del actor. Bueno, en este caso era responsabilidad, dice, pero en realidad es la posesión, ¿verdad? Vamos a ir con el mismo ejemplo con el que estábamos trabajando recién. Entonces, vamos a poner como ejemplo, bueno, acá le dijimos que, bueno, ya pusimos Corrientes en el otro ejemplo. Vamos a dejarle como está porque le vamos a confundir, si no. Em, Posesión pública, pacífica ininterrumpida y continua por al menos 20 años, con ánimo de daño. Bien, fíjense las reglas de las preguntas, no deben ser indicativas, no deben contener más de un hecho, claras y concretas, interrogativas. Bien, acá con los hechos que te voy a copiar, no, vamos a ponerle con los hechos de la demanda que te pasé en el prompt anterior. Bien, bien, a ver, vamos a ver qué nos hace. Preguntas para testigos. ¿Desde cuándo conoce que el actor reside en el inmueble? Bueno, a ver, ustedes acá tienen que juzgar, no estamos dentro de una inteligencia que es creativa, recordemos, las creativas tienden más a alucinar incluso. Eso no exime a las analíticas de hacer la revisión, ¿no? Pero las creativas más todavía, porque las inteligencias creativas alucinan mucho más. Un porcentaje aproximadamente del 10% del texto. Acá, por ejemplo, y aun cuando no alucinen, ustedes se van a dar cuenta que con criterio jurídico, algo que parezca que a lo mejor está bien, no lo está. Si ustedes ven que una pregunta está indicativa y por ende no va a poder ser hecha, al menos no en el pliego inicial, sí se puede hacer después como pregunta ampliatoria o como repregunta en el contraexamen, pero no en el interrogatorio inicial, eh, tienen que reformularlas, digamos. La idea es que ustedes tengan acá ideas que les inspire, digamos, y que ustedes puedan hacerle los cambios que corresponda para que las preguntas tengan la forma que tienen que tener, ¿verdad? Em, Acá yo le preguntaría en primer lugar si conoce al actor y si sabe dónde vive. Y después diría desde cuándo lo conoce y hace cuánto reside en ese inmueble. No daría por sentado, porque si no le estoy sugiriendo al testigo la respuesta, ¿verdad? Bueno, así ustedes cada una van a ir leyendo y van a qué tipo de actividades realiza el actor en inmueble de manera habitual. Ha escuchado que alguien ha reclamado la propiedad o posesión que ocupa el actor. Bueno, y van viendo cuál, fíjese, acá les hizo 15, le podrían haber pedido, por ejemplo, que les haga 30 más, 40 más, 100 más, les va a hacer todas las que ustedes le pidan. Lo que pasa es que después por ahí va a llegar un momento que se van a empezar como a aparecer mucho las preguntas, entonces ustedes van a tener que ir seleccionando, pero con que le pidan 15, 20 preguntas y vayan adaptando esas y después depuren y queden 8 o 10 preguntas, ya es más que suficiente. Bueno, eso para preguntas a la contraria, o perdón, preguntas a los testigos. También, por supuesto, que pueden, todos los tipos de prueba, para todos los tipos de pruebas le sirve la inteligencia artificial generativa. Por razones de tiempo, vamos a ir ya directamente a lo que son los alegatos que veíamos recién, que Notebook nos estaba haciendo, ya nos hizo el resumen, ya lo vamos a escuchar. El resumen de audio. Bueno, ese mismo vamos a utilizar para hacer los alegatos. Fíjense cómo nos dice. Sos un asistente de redacción, trabajás en un estudio jurídico de la provincia de Corrientes, Argentina, como auxiliar en la redacción de escritos profesionales.
Tu objetivo es ayudarme a elaborar argumentos para mi alegato en un proceso de prescripción adquisitiva. Analizar las pruebas producidas en este caso, que te voy a cargar en PDF en función de los hechos de la demanda, que también te voy a cargar y realizar una valoración indicando al juez cómo debería ponderar la prueba en su sentencia. El producto debe ser un texto de lectura corrida, dividido en párrafos de no más de 100 palabras cada uno. En el primer párrafo poner los hechos que la autora quiere probar. A partir del segundo párrafo, dedicar dos o tres párrafos a analizar cada tipo de prueba documental, informe, testigo, reconocimiento judicial. En el último párrafo, hacer una conclusión final sobre si la autora ha podido demostrar o no los hechos invocados y cómo debería ser la sentencia. Otros detalles, argumento paso a paso, detallado, tono formal pero claro, seguir las reglas de la lógica y la máxima de la experiencia humana, o sea, la sana crítica racional. Es importante que tengas en cuenta, bueno, los datos para que prospere la prescripción adquisitiva. La conclusión debe considerar todas las pruebas en su conjunto y no aislada, la llamada prueba compuesta. Bueno, reglas para valorar los instrumentos públicos, eh, reglas en materia de impuestos, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Para la prescripción adquisitiva, la prueba de testigo, que hay que ser un poco más riguroso en la parte de las generales de la ley, si tiene algún interés en el pleito o vínculo con las partes. Bueno, entonces, vamos a copiar. Ah, acá le puse las pruebas, le tengo que agregar los hechos. Le voy a agregar los hechos, ya está en la minuta de las pruebas. Yo acá le puse Gemini, pero les quiero mostrar cómo funciona eh, Notebook para usos analíticos, que es el que le damos acá. Bueno, le vamos a pegar un poquito más, no mucho, porque eso es otra cosa que tiene Notebook. Los prompts demasiado largos no se pueden, tienen una cantidad de palabras que se pueden poner. No se puede utilizar como en las otras inteligencias donde se pueden utilizar prompts muy largos, de miles de palabras. Acá se utilizan prompts más breves, un poco más breves. Bien, vamos a ver qué nos hace. Bueno, el sistema no pudo responder, me dice, evidentemente se abatató. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Suele fallar, dice tu Sam. A veces me funciona, depende de la cantidad. A ver, vamos a hacer un poco más breve. Depende de la cantidad de texto que le doy. Y si no, lo vamos a probar con Gemini. Bien, a ver ahí. Ahí parece que sí, estaba demasiado largo el prompt anterior. Bueno, mientras va haciendo el alegato, les voy a mostrar otra cosa, otra herramienta que yo utilizo que les va a servir mucho a ustedes, que es un complemento de Google Chrome. Hay un complemento que se llama Cider, es un cerebrito que tengo acá al costado, como pueden ver, al costadito. En cada página, cada documento, cada archivo, todo lo que yo abro, se me abre el cerebro, se me pone el cerebrito ahí al costado. ¿Qué es ese cerebrito? Se llama Cider. Ustedes buscan el Cider, lo ponen extensión Cider, lo instalan acá en las extensiones de Google Chrome y lo van a tener siempre ahí. ¿Qué es lo que hace el Cider? Tiene muchas funciones. Bueno, hay una versión de pago también, pero en la versión gratuita yo la utilizo para resumir y la verdad que es súper útil. Si yo tengo, por ejemplo, cuando voy a buscar jurisprudencia y tengo sentencias así muy largas, funciona muy bien para hacer síntesis. También lo podría hacer con Notebook, que Notebook justamente para usos analíticos dijimos que era la mejor en mi opinión. Pero en este caso, si ustedes no quieren llevarlo a Notebook, no quieren llenar los cuadernos, digamos, de estas cosas y necesitan simplemente una síntesis rápida para no leer toda una página web, en este caso es un fallo, ¿no? Pero puede ser una página web de cualquier cosa, una noticia, lo que ustedes quieran, quieren tener un panorama rápido, después pueden profundizar lógicamente en la lectura, van al cerebrito y le piden que le resuma. Cualquier página web le puede resumir. Lo que ustedes están abriendo ahí o documento o lo que sea. Fíjense, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisa la admisibilidad y fundamentación de la usucapión de fulano de tal frente al Estado Nacional, destacando que la sentencia apelada fue arbitraria al considerar la posesión 20 years.
bueno, ahí está, hay unos defectos de traducción acá, evidentemente, ¿no? De 20 años, basada en escrituras públicas que no acreditaban debidamente la... Bueno, y les hace un resumen. Y después puntos claves: arbitrariedad de la sentencia, necesidad de pruebas fehacientes, inadecuación de escrituras cedentes. Bueno, les va indicando los puntos claves, entonces ustedes después, si quieren, van a leer la totalidad del texto, pero si no, ya tienen acá un resumen y la verdad que es bastante preciso el resumen que les da esta herramienta Cider, cuya utilización les aconsejo. Bueno, volvemos a Notebook a ver si ya están los alegatos. Bien, acá está. Estimado colega, a continuación te presento una propuesta para su alegato valorando la prueba producida en el proceso de prescripción adquisitiva. La parte actora, señor fulano de tal, busca establecer, se acuerda que el prompt decía que el primer párrafo tenía que ser una síntesis de los hechos. Fíjense cómo nos da acá la fuente para que nosotros podamos juzgar si está bien resumido o no. Miren, por ejemplo, la parte actora, el señor CRS busca establecer la posesión continua, pública, pacífica y con ánimo de dueño sobre el inmueble ubicado en Yapé, departamento de Onda Estrada, provincia de Corrientes, del año 1985. Y ahí me da la llamadita. Con esta llamadita, yo voy a achicar un poco. Yo voy a ver, demanda de prescripción adquisitiva. Hecho, que la propiedad que se encuentra inscrita en dos títulos diferentes, dividido en parcelas uno y 2. A ver, acá. Conserva la titular registrar a favor de fulano de tal, quien no adquiere el inmueble por compra-venta. Bueno, ubicado en la localidad de Yapé, departamento de Ronda Estrada, provincia de Corrientes. Bla, 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 bla. Bueno, ahí está todo, fíjense. Todo esto el señor ingresó en 1985. Bueno, ustedes pueden controlar, leyendo así rápidamente, que eso que les puso acá en un párrafo sea de verdad, digamos. En este caso, por lo menos, acabo de controlar que en 1985 y que los datos del actor y que el lugar de ubicación del inmueble es, está bien, digamos. Eso es lo que tiene Notebook, les permite controlar para que ustedes juzguen si lo que está poniendo ahí es acertado o no. Bueno, después empieza a hacer la valoración probatoria. Prueba documental, fundamental para respaldar la pretensión: 71 recibo de pago de energía eléctrica desde 1992 y 36 de agua desde 2008, todos a nombre del actor, son prueba irrefutable del uso ininterrumpido del inmueble y su voluntad de asumir los gastos como propios. Eh, a ver, quiero poner más grande la letra. Bueno, después habla de la prueba testimonial, aporta una dimensión crucial. Fulano de tal, vecinos del lugar por décadas coinciden en que fulano y su familia residen desde finales de los 80, lo que es coherente con el nacimiento de su hijo. Fíjense cómo integra lo que es la prueba testimonial con la prueba documental, que es la partida de nacimiento del hijo. Todos describen las sustancias, perdón, las mejoras en construcciones sustanciales realizadas por el actor. Eh, bueno, el reconocimiento judicial constituye una... Bueno, y tal cual como yo les di el prompt, ¿verdad? En cuanto a la extensión también. Pero a mí me falta algo, porque fíjense que los alegatos tienen que convencer, tienen que ser argumentativos, persuasivos. Entonces, yo necesito más. Entonces, ¿qué puedo hacer? Copio, o sea, el uso analítico me funcionó con Notebook, pero yo necesito algo más. Necesito más creatividad, más fuerza de convicción. Entonces voy a ir a Copilot, que era, que dijimos, uno de los que se utilizan para usos creativos, y voy a pedirle que pueden hacer un nuevo chat o este mismo. Necesito que me ayudes a mejorar estos alegatos, que triplica la extensión y hacelo más argumentativo y persuasivo para convencer al juez que tiene que hacer lugar a la demanda. No introduzcas ninguna prueba, hay que ponerle prompt negativo por las dudas, que no esté específicamente mencionada en el texto. Bueno, y ahí le pegué el alegato que me había hecho Notebook, que nosotros ya habíamos controlado y vimos que estaba bien preciso. Bueno, y acá me va a complementar con un alegato que ustedes van a ver lo que es.
Fíjense, acá ya el triple de largo, porque la prueba documental en el otro era un párrafo nada más y acá son tres. Fíjense cómo ya redacta de otra manera. La parte actora, bueno, la parte de los hechos, ¿verdad? La prueba producida en autos permite reconstruir un cuadro fáctico sólido, coherente y convergente que no deja dudas sobre la legitimidad de la pretensión. La posesión del actor no ha sido meramente tolerada ni ocasional, sino que ha estado revestida de todos los atributos que caracterizan el dominio: exclusividad, permanencia, publicidad. Bueno, después sigue la prueba documental, reviste especial relevancia no solo por su volumen, sino por su contenido y significación jurídica. Los 71 recibos de pago de energía de la DPEC desde el año 92 y los 36 recibos, fíjense cómo respeta la prueba que yo le di de Covesa desde el 2008, todos a nombre del actor, constituyen una evidencia directa y contundente de la ocupación efectiva y prolongada del inmueble. Estos documentos no solo acreditan el uso del predio, sino que reflejan la voluntad del actor de asumir las cargas propias del propietario. Bueno, podemos discutir si esto en realidad es carga propia del propietario. Bueno, en realidad esto cualquiera, un inquilino lo puede hacer también, ¿no? Pero bueno, lo de los impuestos sí, esto en mi opinión no. Pero bueno, ustedes vayan jugando. Recuerden que esta es una inteligencia creativa y de las creativas por ahí les suele faltar ese criterio jurídico que ustedes, por ser abogados, sí lo tienen y por eso esta inteligencia no los va a reemplazar. Bueno, y ahí, pero fíjense cómo ya va con otra intención ya mucho más fuerte, intentando convencer, que es justamente la idea del alegato, que por ahí está un poco más frío en Notebook, pero justamente porque Notebook es otra la finalidad que tiene, ¿no? Bueno. Y por último, la conclusión final, que ustedes incluso le pueden pedir que sea mucho más contundente, un poco más larga, que haga énfasis en tal aspecto, etcétera. Volvemos a Notebook para finalizar y ver cómo quedó ese resumen de audio. Muy brevemente, no lo vamos a escuchar completo porque suelen ser un poco largos, pero la primera parte y la última parte para que ustedes vean cómo funciona y lo útil que puede llegar a ser esta herramienta en esta inteligencia artificial. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un análisis eh, bien práctico sobre la prueba en un juicio de prescripción adquisitiva. Vamos a enfocarnos en la documental y la de informes, que son cruciales. La idea es pensarlo casi como si estuviéramos armando nuestros alegatos orales, ¿no? Para convencer al juez. Todo esto es parte de una charla para el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia. Queremos agradecer y mucho al doctor Galassi, su presidente, y muy especialmente a Natia por la invitación, por la confianza. Y bueno, desearles lo mejor a todos los colegas que están siguiendo esto. El objetivo entonces es ver cómo armamos un caso ¿Cómo? sólido usando Personalización estos que yo le papeles, hice. estos informes. Tomamos un caso real, el de CRC en Paraje Yapé. ¿Cómo hacemos para que estos documentos hablen por sí solos ante el juez? Justamente. La clave es no verlos como papeles sueltos, sino como una historia, ¿no? La historia de una posesión de décadas. Vamos a ver cómo cada elemento, el plano, los informes del registro, esa montaña de recibos de luz, de agua, los impuestos, hasta los DNIs o un acta de nacimiento, cómo Díganme si me todo está eso teje fantástico. la prueba del animus domini. Y si bien nos centramos hoy en esto, vamos a ver cómo la inspección del juez y los testigos terminan de cerrar el círculo, ¿no? De confirmar todo. Excelente. Dale, entremos entonces a desglosar esa historia de papeles. Arranquemos con el plano de mensura para prescripción adquisitiva. Es de 2002, aprobado por Catastro, a nombre de CRC. En un alegato, Sí, ¿por qué ¿no? esto es tan O algo importante de similar. antigüedad, la validación de terceros? Uno se imagina que eso deja a la defensa en una posición muy difícil, ¿no? Exactamente. Toda esa combinación, antigüedad, coherencia, cantidad y sobre todo el carácter oficial de mucha prueba, instrumentos públicos, informes de entes estatales o concesionarios, crea una presunción muy fuerte a favor de CRC, casi que invierte la carga de la prueba en los hechos. La defensa, Dino S.A., el dueño registral, tendría que traer pruebas muy fuertes para tirar abajo esta historia posesoria tan bien documentada. Un poquito más. Tendría Empresarios, colegas que nos están escuchando. ¿Cómo va a evolucionar esta? Pensando en cómo usar la evidencia para alegar, les sirva mucho a los colegas que nos están escuchando.
Y como reflexión final, ya pensando a futuro, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar esto de probar la posesión? Hoy hablamos de recibos de papel, de planos físicos, pero con todo lo digital, serán las facturas electrónicas, los registros de dónde estuvo nuestro celular, las historias de Instagram mostrando arreglos en mi casa, las interacciones online con servicios, los nuevos actos posesorios. ¿Cómo vamos a probar la autenticidad, la fecha cierta, la fuerza de todo eso en un juicio? Son desafíos súper interesantes que ya están acá y que van a marcar cómo litigamos estos temas. Un tema para seguir pensando, ¿no? Un punto excelente para dejar picando. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias al Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, al doctor Galassi, a Natia por esta oportunidad y a todos los profesionales que nos acompañaron el mayor de los éxitos en su trabajo diario. Bueno, fíjense cómo respetó la personalización que le hice y la verdad que es súper útil cuando ustedes van a hacer un estudio de cualquier cosa, no solamente para hacer alegato. Acá puntualmente lo puse como ejemplo, pero para cualquier cosa que ustedes necesiten estudiar y que quieran sintetizar, no sé, un fallo de la Corte Interamericana que por ahí tiene 140 palabras, se hace en un podcast de 15 minutos, 20 minutos, con los puntos clave del fallo y la verdad que es súper, súper útil. Bueno, para terminar esta frase que yo siempre utilizo. Fíjense lo que le decía recién, el criterio del abogado no va a ser sustituido porque la inteligencia artificial, además, hay cosas que nosotros como seres humanos, atributos que tenemos, que la inteligencia no puede emular. Por eso la idea no es, digamos, utilizar la inteligencia como algo que nos reemplace a nosotros, sino como algo que nos potencie. Por eso cuando dicen que probablemente la inteligencia nos vaya a reemplazar. Yo creo que eso no es así. No va a reemplazar a nadie, ni de un lado ni de otro. Sí va a reemplazar a los abogados que no utilicen. Como dice ahí, la inteligencia artificial no reemplazará al ser humano, sí reemplazará al humano que no sepa convivir con ella. Todas las profesiones sin excepción, van para poder sobrevivir, van a tener que adaptarse al uso de inteligencia artificial. Quien no se adapte al uso de inteligencia artificial, lamentablemente, va a quedar rezagado, ¿verdad? La idea de esto, de estar siempre permanentemente actualizado en estos temas, no es estar al frente, sino simplemente no quedar atrás. En eso radica la cuestión. Bueno, nada más que eso, muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad que tengamos.